السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Podemos interpretar el Corán a la luz de la ciencia. En primer lugar, ¿a qué nos referimos por ciencia? Así, en términos generales, podríamos decir que la ciencia es el estudio del mundo natural, en base al método científico que existe ahora y con las limitaciones que ello conlleva, cosa de lo que mucha gente a veces no es consciente. De hecho, uno de esos problemas, por ejemplo, es el problema de la inducción. El hecho de que nosotros observamos un fenómeno en una serie de casos determinados y hacemos una generalización creyendo que siempre, es decir, esas partes de todo lo que existe que hemos observado, asumimos que el resto que no hemos observado, o lo que observamos en un laboratorio, por ejemplo, asumimos que se aplicará siempre en otro tipo de entornos, ¿no? Es decir, en muchos casos los datos científicos que conocemos realmente son realidad en el caso en el que lo hemos observado, y no podemos decir al 100%, con 100% de seguridad, que en todos los demás casos van a ser así. Luego, por ejemplo, sabemos que se producen determinadas revoluciones científicas, en el sentido de que hay un paradigma que es muy aceptado, y cuando se acumulan muchas anomalías que demostrarían que ese paradigma merece ser reemplazado o al menos reestudiado, pues se modifica. Con esto lo que estoy tratando de decir es que cualquier dogmatismo de cara a la ciencia, de hecho, es incongruente con la propia empresa de la ciencia moderna. Entonces, ¿qué ocurre? No tenemos que ser extremadamente dogmáticos en nuestra creencia de que la ciencia aporta todas las respuestas. De hecho, el verdadero científico no piensa así, especialmente la persona que es consciente de cuál es la historia de la ciencia y de cómo han habido grandes cambios y cosas que se consideraban bien establecidas luego no se han considerado así, ¿no? Con esto no estoy diciendo que la ciencia sea absurda, sea inválida, y eso es de hecho el extremo de otras personas que dicen solo creemos en el Corán y la Sunna. La ciencia no hace más que cambiar constantemente. No, eso también es hasta cierto punto falso. Por ejemplo, hay cosas en la ciencia que están bastante concluyentemente establecidas. La esfericidad de la Tierra. Sabemos que hubo comentadores del Corán que creyeron que la Tierra era plana en base a la interpretación de ciertos versículos, y otros creyeron que era redonda. De hecho, creo que fueron la mayoría. Y estos últimos tuvieron razón, ¿no? Redonda entre comillas. Lo mismo ocurre, algunos comentadores creyeron que los cielos fueron creados antes que la tierra, y otros creyeron que la tierra fue creada antes que los cielos en base a un pasaje específico. Y obviamente a la luz de la ciencia sabemos que los primeros tenían razón. La tierra fue creada antes que los cielos fueron creados antes que la tierra, ¿no? La tierra es de hecho un subproducto de los cielos. O sabemos también con certeza que la Tierra es esférica y no es plana. Es decir, por tanto, hay casos en los que cuando algo está muy bien establecido, la ciencia sí que te puede ayudar a la hora de interpretar el Corán, ¿no? A la hora de interpretar las palabras de Dios. Pero dejando de lado estos casos en los que el dato científico está muy muy bien establecido, esta obsesión por comentar el Corán implica que el Corán, es decir, las palabras de Dios, en cierto modo están sujetas a nuestro conocimiento humano. Piensa en la humanidad como un niño que va creciendo, básicamente, y va conociendo cada vez más cosas. No puedes coger el conocimiento del Creador y subyugarlo a esto. Y de hecho, si abres comentarios del Corán medievales, vas a encontrar cosas muy absurdas realmente, porque algunos comentadores del Corán lo que hicieron fue coger toda la información que hubiera disponible, o todo lo que se comentara, ¿no? Entonces, en la explicación de algunos versículos, la opinión de alguna persona X es que, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero bueno, sí que me ha ocurrido que al leer tafsir medievales, comentarios medievales del Corán, te encuentras cosas que son claramente errores, y no pasa nada. Siempre y cuando nosotros utilicemos los datos que la ciencia nos aporta, la ciencia de nuestro día nos aporta, siempre dejando claro que a lo mejor Dios se refería a esto. Pero no lo establecemos, no lo anclamos como una verdad, porque entonces estamos cogiendo las palabras eternas del Creador y las estamos anclando a un conocimiento limitado y temporal del ser humano, ¿vale? Por tanto, la gente que cualquier cosa que se diga en nombre de la ciencia o algún científico diga, aunque sea una hipótesis que no está para nada testada,
no podemos coger este tipo de información y decir el Corán se refiere a esto con toda seguridad, ¿vale? Pero por otro lado tampoco podemos negar las cosas que están claramente bien establecidas, porque hay gente que también se va a ese extremo, ¿no? Por ejemplo, en un pasaje del Corán, por dar un ejemplo de lo que decía, Dios menciona que وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا, es decir, el sol transcurre hasta su lugar de reposo, ¿no? Digamos, entonces se ha especulado qué significa eso, pero bueno, la cuestión es que el sol transcurre, el sol orbita, ¿no? Claro, en el pasado la gente observaba el cielo, veía el sol salir, dar la vuelta y ponerse, y decían, bueno, pues ves, esto significa que el sol orbita alrededor de la Tierra. Sin embargo, cuando se descubrió o cuando se estableció que la Tierra orbitaba alrededor del sol, entonces, ¿qué? ¿El Corán se equivoca? No, más tarde hemos descubierto que el Sol también orbita, ¿no? Digamos, alrededor del centro de nuestra galaxia, junto con todo nuestro sistema solar. Entonces, ¿qué ocurre? Ha habido un lapso de tiempo en el cual desconocíamos que sí, de hecho, el Sol también está transcurriendo o está orbitando, ¿no? Entonces, ha habido un tiempo ahí en el cual podíamos decir, el Corán contradice la ciencia. Y más adelante hemos descubierto que no. Definitivamente era verdad que el Sol transcurre, no alrededor de la Tierra, pero sí alrededor del centro de nuestro sistema solar. Por tanto, lo que estoy diciendo es que hay que ser prudente, ¿vale? Entonces, podríamos decir que aquellas cosas del Corán cuyo significado está fuera de duda o prácticamente no es interpretable, se pueden correlacionar con aspectos de nuestro conocimiento del mundo natural, es decir, de la ciencia, que también están bastante concluyente o definitivamente establecidos, ¿vale? Esa es la idea, más bien. Pero aquellas cosas del Corán que son interpretables o cosas de la ciencia que no están claramente establecidas, hay que ser prudente y si quieres hacer una correlación di quizás Dios se está refiriendo a este fenómeno que creemos que es así, pero no tratemos de imponerlo y anclarlo, ¿vale? Porque eso lo que hará es que anclemos las palabras eternas de Dios en nuestros conceptos y nuestros marcos de referencia que son temporales y de hecho cambian, y cuando estudias la historia de la ciencia así es, ha habido un montón de cambios de cosas que se creían fijas y luego no lo eran tanto, ¿no? Así que hay que tener esa prudencia y a la vez hay que ser moderado, no hay que negar las cosas que están claramente establecidas, ¿no? Es extraño, por ejemplo, que a día de hoy haya quien te diga que la tierra fue creada primero y los cielos después, por su interpretación de un versículo del Corán, cuando hay muchos otros eruditos que lo han interpretado al revés. De hecho, la mayoría, los cielos fueron creados antes que la tierra y está clarísimamente establecido, digamos, en la ciencia que los cielos fueron creados antes que la tierra. De hecho, la tierra es una parte o es un producto, ¿no? Del universo y no a la inversa, ¿no? Entonces tampoco hace falta adoptar estas posturas tan irracionales. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.